Y comenzamos. Ya. Entonces, chiquillos, estamos en mantención de red. La actividad de la semana 1 era la creación de una red simple, ya, o sea, una LAN, que contaba de 2 PCs y 2 switches. ¿Ya? Más que nada esta actividad era guiada, era simplemente ir leyendo y aplicando. La idea también era que en la medida de lo posible, si podían descargar la última versión de Packet Tracer de la misma plataforma de Netacad, ¿ya? Pueden revisar su versión acá arriba donde dice Help en About y acá abajo. La última versión que estamos es la 7.3, ¿ya? Para que estemos todos hablando el mismo idioma. Ya, entonces esta actividad nos decía crear una topología simple. Ya con los conocimientos que nosotros ya tenemos, esto no debiese haber sido muy dificultoso, excepto obviamente si no tenía los recursos como un PC y Packet Tracer para poder hacerlo. Se supone que esta actividad se tenía que realizar con equipos reales, ya, o sea, con el switch real, equipo real, pero obviamente hay que adaptarlo por la contingencia actual a lo que tenemos, ¿ya? Entonces, recuerden siempre, chiquillos, la clave está en leer y más que en leer, en entender lo que estoy leyendo. Ya porque esta actividad era guiada, era simplemente ir leyendo y de repente te pedían una reflexión por ahí. Entonces, por ejemplo, en la tabla de direccionamiento nos entregaban las direcciones que debiesen tener los PC. ¿Ya? O sea, nos entregan todo, la submáscara, la IP, ni siquiera había que hacer cálculo VLSM. Los objetivos que eran configuración de la topología de red, que es la que está acá, o sea, la conexión, configuración de los hosts en las PCs, que era simplemente ponerle direccionamiento y submáscara, ni siquiera gateway porque no tenemos router, ¿ya? Configuración y verificación de los parámetros básicos del switch. Y dentro de los parámetros básicos del switch tenemos seguridad básica, ¿cierto? Mensajes del día. En verdad es seguridad básica. Ya lo que podemos hacer a este nivel en los switches. Más que eso no es. Entonces acá nos entregan la situación o el contexto en el cual nosotros vamos a trabajar que teníamos que leer. Entonces las redes están formadas por 3 componentes principales, que lo sabemos. Host, switches, router. Ya que esos son componentes básicos ya que vamos a encontrar en las redes, porque recuerden que también vamos a encontrar servidores, firewall, switches de capa 3, muchos elementos que también están incorporados en la red. Dice, en esta práctica de laboratorio armará una red simple con 2 hosts y 2 switches. También configurará parámetros básicos, incluido nombre de host, contraseñas locales y aviso de iniciación. Si se fijan, todo eso es parte de la seguridad, es seguridad básica, ¿ya? Cosa que ya nosotros manejamos a este nivel. Utilice los comandos show para mostrar la configuración en ejecución, la versión del iOS y el estado de la interfaz. Recuerden que que los switches y los routers trabajan con 2 tipos de memoria. La memoria en configuración andante o activa, ¿cierto? Y una memoria que está guardada en la startup. ¿Ya? Recuerden que una es la que se va manteniendo en la memoria RAM, que sería la running. La configuración running es la que está guardada en la RAM. Y la otra configuración que tenemos es la de startup o la de inicio. Recuerden que la configuración running, si yo no la guardo en la startup, todo el trabajo que hice, si no lo guardo, si me apagan el switch o el router, se perderá. Ya eso para que vayan recordando. La configuración y ejecución de la versión del iOS y el estado de interfaz. Utiliza el comando copy para guardar las configuraciones de dispositivo, lo que les decía. Recuerden también que había un comando muy útil que era la abreviación de todo ese largo comando que yo les expliqué una vez, que era el WR. Que ese comando te guardaba desde la memoria RAM a la memoria de inicio, a la start. Dice, en esta práctica de laboratorio aplicará la asignación de direcciones IP a las PCs para habilitar la comunicación entre estos dispositivos. Use la prueba PIN para verificar la conectividad. ¿Ya? Entonces nos piden realizar este laboratorio con los switches 2960, ¿ya? Y con 2 PCs simples. Como les decía, esta actividad estaba orientada a hacerla con equipos reales.
Ya, o sea, teníamos que haberla hecho con equipo real en la sala, pero la vamos a adaptar para Packet Tracer, que no tiene ningún problema tampoco. Ya, entonces nos piden el switch 2960, los vamos a dejar acá. Chiquillos, me avisan si por ejemplo se ve muy chica la CLI o algo no se ve bien, me van avisando nomás, ¿ya? Y nos piden dos PCs o dos hosts simples, ¿ya? Entonces les pregunto, vamos recordando. Quiero conectar a través de un cable par trenzado, ¿cierto? Un PC a un switch. ¿Qué me puede ayudar? ¿Cuál es el cable que necesito para conectar un PC a un switch? Derecho. Muy bien, cable derecho, ¿cierto? Y el cable derecho, recuerden que está representado por esta línea negra que está acá. El cable par trenzado, que es el que utilizamos nosotros de 8 pines. Entonces, conecto el Fast Ethernet. En este caso, no sé si me pedían a un puerto específico. Voy a revisar la actividad. Sí, al puerto 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tomar el cable y lo voy a conectar al puerto 6. ¿Ya? Porque me lo pide la actividad, el requerimiento. Luego necesito conectar de un switch a otro, ¿cierto? Conexión directa entre dos switches. La pregunta es, ¿cuál sería el cable que necesito para conectar dos switches? Cruzado. Cruzado, muy bien. Recuerden que cuando trabajo con equipos que trabajan en la misma capa, ¿cierto? O hasta la misma capa, necesito utilizar cable cruzado. Entonces, me piden que conecte desde el puerto 1 al puerto 1 del otro switch, con el cable cruzado que está representado acá por un cable seccionado. El puerto 1 al puerto 1. Y sabemos ya que el cable que necesitamos para el otro equipo, ¿cierto? Es derecho también. Y nos piden desde el puerto 18 del switch al Fast Ethernet del equipo. Ya tengo armada la topología, ya está lista. O sea, la primera parte que me pedían, el primer objetivo, lo tenemos cumplido. Ahora, el siguiente objetivo es configuración de host en los PC. O sea, agregar las direcciones IP y las submáscaras de red por el segundo objetivo. ¿Ya? Que sería la parte 2. En este caso, si se fija, las instrucciones están para hacerlo, pero en un equipo real, ya como les comentaba anteriormente. O sea, ahí está el paso a paso para hacerlo. Pero en este caso lo vamos a hacer directamente con los equipos que tenemos a la mano, que son en Packet Tracer. Entonces, vamos a abrir el equipo con un clic y nos vamos a ir a la pestaña Desktop. Pestaña Desktop. Acá nos vamos a ir al cuadro IP Configuration. Y en este cuadro vamos a agregar una IP estática que ya está seleccionada ahí. En este caso, los parámetros que nos entregan más arriba, voy a volver acá, son, alguien tiene, ahí sí, son la IP para el equipo A, 192.168.1.10. Entonces, vamos a agregar la IP 192.168.1.10. Y la máscara, que es el otro parámetro que nos entregan, es una máscara 24. ¿Ya? Automáticamente nos agrega la máscara 24 ya que está dentro de las clases, ¿cierto? Es una clase tipo C esta IP, por ende nos agrega la IP automática a una 24. Y listo. Esa es toda la configuración que me piden hacer en este ejercicio específico. No lleva gateway porque no tengo un gateway. Es una LAN
simple, sin gateway, sin router. Tampoco DNS porque no tengo ningún servidor DNS en la red. ¿Ya? Esta red solamente cumple el objetivo de conectar el PCA con el PCB a través de 2 switches. Nada más. ¿Ya? Ese es su objetivo. Y termino la configuración. Voy por el otro equipo. Misma configuración. Y voy a ponerle IP 192.168.1.11 con máscara 24. ¿Cierto? Y listo. Cierro y terminé el segundo objetivo. Configuración de host en las PC, listo. Ahora me queda el tercer objetivo, que es configurar y verificar los parámetros básicos del switch. Pero antes parece que nos pedían hacer un ping. Sí. Para verificar si efectivamente hicimos bien la configuración IP en los dos equipos, vamos a hacer un ping. Ya recuerden que el ping era como un emisario que iba a preguntar, ¿cierto?, si el otro extremo estaba funcionando o no. Para ello nos vamos a ir a este recuadro que se llama Run o Command Prompt. Van a hacer clic, ¿cierto? Y es como que estuviéramos en el CMD de Windows. ¿Ya? Es lo mismo. Vamos a poner el comando ping y voy a mandar un ping desde el PC de acá al PC de acá. Entonces, la IP sería 192.168.1.11, que es el vecino. Y perfecto. ¿Qué nos dice el ping? Que hay una réplica desde el vecino al cual yo fui a preguntar, el de acá. Se enviaron 32 bytes, ya se envió un paquete de 32 bytes, se demoró 1 milisegundo en ir y volver, y el TTL no bajó de los 128, o sea que ni se tocó el TTL, o el time to leave. Envió 4, aquí nos dice, paquetes enviados 4, paquetes recibidos 4, o sea que fueron 4 a preguntar y volvieron los 4. Lost, perdidos, ninguno. 0% perdidos, o sea, los 4 fueron sin problema y los 4 volvieron sin problema. ¿Ya? ¿A qué se refería con el TTL? ¿Perdón? ¿A qué se refería con el TTL? Sí, el TTL es el time to live o el tiempo de vida. ¿Ya? El time to live va disminuyendo por cada salto por el cual paquete vaya pasando. ¿Y a qué me refiero a salto? A router. Cuando tu paquete cruza un router, se descuenta un TTL o un time to live o un tiempo de vida. Recuerden que este mecanismo es para que los paquetes no queden vagando por siempre en la red. Si no existiera el time to live, estaría la red llena de paquetes zombies dando vueltas en la red y eso haría que se colapsaría la red mundial. Entonces el TTL es muy importante porque cuando llega el conteo a 0, el paquete se autodestruye, ¿ya? Se elimina. En este caso el TTL no bajó porque no hay ningún router en esta red. Es una red basada en LAN, el Local Area Network. Ya es una red hermética, no tiene router. Por ende el TTL nunca va a bajar, siempre se va a mantener en 128. Esa es la función del TTL. ¿Ya? Acá nos dice viaje aproximado en milisegundos, ¿ya? Mínimo 0, máximo 1 milisegundo, promedio 0 milisegundos, o sea, la nada, que está al lado, 1 milisegundo. Entonces, aquí nos entrega las estadísticas del ping, o sea, fue el ping exitoso. Ya, fue exitoso. Puedo hacer la misma prueba desde el otro vecino, de vuelta. Entonces voy a tirar un ping al 192.168.1.10. Y si se fijan, casi los mismos datos. ¿Ya? Exitoso el ping. O sea, se ven los equipos. Hay comunicación entre este y el otro. ¿Ya? O sea, la red ya estaría funcionando, ya hay comunicación entre A y B, por lo menos. Pero nos queda un objetivo, que era configurar y verificar los parámetros básicos del switch. En este caso nos dicen que utilicemos Teratel para establecer una conexión de consola, que recuerden que la conexión de consola era un tipo de conexión que nosotros utilizamos cuando tenemos un equipo nuevo.
Ya tenemos que conectarnos a través del cable consola para poder configurarlo. Recuerden que esta actividad está pensada para hacerse con equipos reales, por eso nos piden eso, ¿ya? Pero en este caso no es necesario porque podemos entrar directamente a la CLI de los equipos haciendo clic, ¿ya? Entonces, en este caso nos están pidiendo, si voy leyendo, voy descartando, que la primera tarea va a ser poner un nombre al equipo, ¿ya? Nombre al equipo. Vamos a hacerlo. Me voy al switch de acá, ¿cierto? Y voy a utilizar los comandos que ya son clásicos para nosotros. Estamos acá en switch. El comando clásico, enable, ¿cierto? Para entrar al modo de usuario privilegiado. Pero necesito entrar al modo de usuario de configuración global. Para ello debo utilizar el comando configure terminal. Enter, ¿cierto? Y ahora les pregunto, ¿cuál es el comando entonces para cambiar de nombre al equipo? ¿Quién me puede recordar? Los escucho. Hostname. Hostname, muy bien. Entonces, el comando hostname me va a permitir cambiar el nombre al equipo. Y en este caso me dicen que debe llamarse S1. Listo, cambié el nombre. Ya tengo la primera tarea solucionada. Luego me piden evitar la búsqueda DNS no deseada. No sé si alguien recuerda que cuando uno pone un comando mal, o cualquier cosa, sobre todo en los routers, pasaba que el equipo se quedaba buscando en el DNS o una búsqueda local DNS para ver si era un nombre de, por ejemplo, una página o un equipo en la red. Eso de repente es muy molesto, ¿cierto? Porque el equipo se queda pegado mucho rato. Yo les dije que cuando eso le ocurriera, podían utilizar la combinación de teclas Shift, Control y 6. Y paraba esa búsqueda. Pero para eliminar definitivamente esa búsqueda, para que no vuelva a ocurrir, el comando es no IP domain local. Usted agrega ese comando y no va a tener ese problema nunca más. ¿Ya? El problema del domain name. Ahora nos piden en el siguiente paso las contraseñas locales. Locales se refiere a las contraseñas para ingresar directamente al equipo o al switch en este caso. Para ello vamos a configurar la contraseña enable, ¿ya? Pero recuerden que la enable vamos a utilizar una contraseña enable que es mucho más potente, que es enable secret, que tiene un nivel de privilegio mucho más alto que la enable password. No sé si se van acordando. ¿Ya? Entonces, la enable secret la vamos a dejar en Cisco. Al utilizar enable secret, se encripta automáticamente la contraseña. Queda encriptada de una manera automática porque tiene un nivel de privilegio mucho más alto que la enable password. ¿Ya? Listo, tenemos protegida al usuario con privilegio. ¿Ya? Ahora vamos a proteger la línea de consola. ¿Ya? O sea que cada vez que nos conectemos por consola o a través del cable consola, nos pide una contraseña. Para ello vamos a utilizar el comando line con console 0. Enter. Estoy dentro. Estoy siguiendo el paso a paso que está acá. Vamos a agregar el password, que en este caso también vamos a poner que es Cisco, para que no nos enredemos. Y voy a agregar el comando login. ¿Qué significa el comando login? El comando login significa que te va a pedir la contraseña. Es casi como que estoy habilitando la contraseña. Si yo no pongo el comando login, no me va a pedir contraseña. ¿Ya? Entonces no sirve de nada configurar si yo no pongo login. Enter. Y terminé. Ya tengo protegida la línea de consola y el usuario privilegiado. Sigamos viendo qué nos dice la guía. Ahora debemos poner un mensaje del día. Recuerden que el mensaje siempre debe ser prohibitivo, o sea, yo debo prohibir el acceso. ¿Alguien recuerda cuál era la ley que yo debía invocar para Chile? ¿Qué ley se debía invocar?
el número de ley. La ley 19.223. Muy bien. Entonces, nosotros debemos invocar la ley y prohibir el acceso, porque recuerden esa anécdota que les conté hace años, que el tipo se metió a los equipos porque decía que no había nada que le prohibiera o le indicara que no podía entrar. Ya, y eso para el juez fue claro, o sea, casi que el equipo te estaba invitando a entrar a que lo configurara. Pero podría ser un argumento ocupado en su contra si ustedes, por ejemplo, no ponen prohibido el acceso a personal no autorizado. Equipos por ley 19.223. ¿Ya? Entonces recuerden, siempre el mensaje debe ser prohibitivo. Entonces en este caso que pusimos banner mod, prohibido el acceso a personal no autorizado, equipos protegidos por ley 19.223. Y ahí le agregan más cosas bonitas, no sé, de la República de Chile o del Estado chileno, claro. Ahí usted utilice su imaginación disuasiva, ¿ya? Entonces, el mensaje con banner mod siempre puede comenzar con comillas o también puede comenzar con el signo gato. Y cerrarlo con el signo gato también o las comillas. Y le vamos a dar Enter. Ya tengo el mensaje del día listo. Ahora, debo guardar la configuración porque recuerde que todo esto que hicimos, toda esta configuración que hicimos está guardada pero en la memoria RAM del equipo. ¿Ya? Voy a volver al usuario privilegiado con control C. Acá. Como les decía, esto está guardado en la memoria RAM del equipo, no está guardado en la memoria de startup o la memoria de cuando se enciende el equipo, cuando carga. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora llegara y apagara el switch, perdí todo el trabajo que hice. Entonces existen dos maneras de guardar desde la memoria RAM a la memoria startup. Primero les voy a mostrar el contenido de cada memoria. Vamos a revisar qué hay en la memoria RAM con el comando show running config. Este comando me muestra qué hay en la memoria RAM o la memoria que está siendo utilizada, o sea, lo que acabo de hacer. Si se fijan, acá vemos el hostname que está configurado, S1. Vemos la enable secret. Vemos que la contraseña Cisco no aparece como su nombre Cisco, sino que está encriptada, ya está oculta. También aparece el comando no IP domain lookup que agregamos. Ahí están las interfaces que no las hemos tocado. Acá está el mensaje del día que configuramos, ¿cierto? Está la línea consola configurada, ¿ya? Y son las configuraciones que hemos hecho hasta ahora. A las líneas VTI no nos hemos metido todavía porque esto es parte de CCNA2, ¿ya? Para los switches, que sí se les puede configurar VTI. Pero todavía no nos vamos a meter en este tema para switches, ¿ya? A nosotros nos interesan los switches hasta la línea consola, que está configurada. Y si se fijan, está la configuración que hicimos, pero esto es parte de la memoria RAM. Ahora les voy a mostrar la memoria de la configuración de inicio, de la startup, la que carga. ¿Cómo puedo ver qué memoria hay ahí? Con el comando show startup config. Si se fijan, me apareció acá un mensaje. Me dice que no hay ninguna configuración presente en la startup. ¿Qué quiere decir eso? Vuelvo a repetir que si yo apago el switch y lo vuelvo a encender, no va a cargar nada, porque no he guardado nada en esa memoria. Entonces, ¿cómo llevo de la memoria RAM a la memoria startup o la memoria de inicio? De la siguiente manera. Tengo dos formas. Con el comando copy running config startup config. Con ese comando yo estoy diciendo copie lo que está en la memoria RAM a la memoria de inicio. Ahí me preguntan nombre del archivo donde va a guardar o nombre del archivo de destino donde guardará. Mantenemos el mismo, no hay para qué cambiarlo. Enter. Y listo. Guardé la configuración. Si ahora yo vuelvo a poner el comando show startup config, me voy a fijar que ahora aparece el trabajo que yo hice recién.
aparece el nombre del equipo, la enable secret, el no IP domain lookup, y más abajo debería aparecer la línea consola 0 con el password Cisco, el mensaje del día. Ahora está guardada. O sea que ahora yo ya no temo desde que si apago el switch y lo enciendo, no se haya perdido el trabajo. Ahora ese es el comando largo, el que yo puse acá. ¿Ya? Yo les decía que existe un comando que hace exactamente lo mismo, que es el comando WR. Hace exactamente lo mismo que ese comando. Y Enter. Y es lo mismo. Entonces les recomiendo que siempre que estén trabajando, cada cierto tiempo manden un WR para ir guardando. Ya cada 5 minutos o después de una configuración importante, WR. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si estoy en el modo de configuración global, aquí no me va a funcionar el WR. ¿Qué tengo que hacer? Anteponer el DO, o DO, o DO, WR, y me va a permitir guardar la configuración. ¿Ya, chiquillos? Entonces, sigamos viendo la guía. Si tienen dudas, por favor, me interrumpen y les voy respondiendo, no hay problema. ¿Ya? Entonces, acá abajo hicimos lo que nos pedían, que era guardar la configuración. ¿Ya? Ahora, el comando para ver la configuración ya lo vimos, que es el show running config. El show running config te muestra la configuración que está en la memoria RAM, o la actual, la que tú estás haciendo en tiempo real, pero que está quedando guardada en la memoria RAM. ¿Ya? Aquí, si se fijan, están marcando los mismos datos que yo les mostré, que son los datos que nosotros movimos. Ahora, si por X motivo yo quisiera saber qué versión de sistema operativo estoy utilizando, el comando que debo utilizar es show version. ¿Ya? Show version. El comando show version te muestra muchos datos sobre la versión que estoy utilizando en mi sistema. ¿Ya? Modelo de equipo, versiones del sistema operativo, ¿ya? En este caso, vamos a buscar acá la versión del software. Vamos a verlo por acá, que nos aparece de distinta manera. Ya, acá tenemos la versión del sistema operativo, que sería la 12.2, pero quiero buscar la versión de la ISO, que no la encuentro por acá. Show version, veamos. Bueno, en esta salida no me muestra la versión completa. Bueno, debe ser porque es la versión de Packet Tracer. No me muestra completamente la información porque en los equipos reales te muestra todo esto. Pero esta es la salida completa. Bueno, se la voy a mostrar desde acá porque no me mostró la versión de Packet Tracer. Lo que nos interesa es esta. El nombre de la imagen ISO o del sistema operativo, ya que está guardada en esta posición, en una memoria que se llama flash. Y el nombre de la ISO es C2960 LAN base K9 MZ1502. ¿Ya? Este es el sistema operativo o el ISO ya del sistema operativo. Y qué otro dato nos interesa es el modelo, la versión del switch, ¿cierto? El sistema operativo y la imagen, que sería esa. ¿Ya? Que acá nos parece de una manera distinta, pero acá tenemos los mismos datos. Ese es el modelo del switch, un C2960, 24T se refiere a los 24 puertos que tiene, con la versión
12.2 y su imagen, o el nombre de la imagen es C2960 LAN base M. ¿Ya? Esos datos son importantísimos de leer hasta el minuto. También otro comando muy importante que nos muestran es el show IP interface brief. Este comando nos permite ver el estado de las interfaces. Recuerden que todos los comandos show se ven en el usuario privilegiado, que es donde está el gatito. Si yo quisiera ver un comando show en otra línea de trabajo, como por ejemplo en un configure terminal, con una configuración global, recuerden siempre anteponer el do. ¿Ya? Do show. Y lo malo es que acá te va, no te deja tabular. Tendrías que poner el comando completo. Ese es como el content. ¿Ya? Entonces, show, interfase, el comando es show IP, perdón. Show IP, interfase, brief. Ahí está. El comando show IP interface brief te muestra el estado de todos tus puertos. Ahora una pregunta. ¿Por qué solamente me muestra en status up el puerto 1 en este switch y el puerto 6? ¿Qué me podría dar una respuesta a eso? Y los demás están down, entendiendo que up significa como arriba o encendido y down apagado. ¿A qué se pudiese deber eso? Nadie se imagina por qué. Es porque mandó el ping al otro PC. ¿Ya? O sea, la conexión del PC 0 con el switch 0. ¿Ya? ¿Podría ser eso? ¿Dónde está encendido ese puerto? Muy bien. Es simplemente, como bien dice Roger, me muestra arriba porque es donde yo tengo conectados los PC directamente. Si se fijan, el PC, estoy aquí en este switch, el switch 1. Tiene conectado el puerto 6. Por eso me muestra el puerto 6 arriba. Porque está linkeando, como se le dice coloquialmente, está linkeando. Lo mismo el puerto 1, porque el puerto 1 es donde está conectado al otro. Y los demás están abajo porque no están siendo utilizados, están apagados. ¿Ya? Ese es el porqué. Que se los preguntan más abajo. ¿Ya? Luego te dicen que en el paso 12 repitas para el switch 2 lo mismo que acabamos de hacer y rellenen los cuadros con las preguntas, las reflexiones, ¿cierto? Aquí ya respondimos una gracias a Ratchet, porque algunos puertos Ethernet en los switches están activos y otros no. Porque los que están activos son los que están trabajando y están conectados directamente, ya con los equipos que están habilitados. Dice, ¿qué podría evitar que se envíe un ping entre los PC? Es una pregunta bastante amplia. Podría evitar que se envíe un ping desde el firewall, desde que se desconecte el cable, una mala configuración IP, que se apague un switch. Existen múltiples razones. ¿Ya? Inicialización y recarga de un switch. Ya, esto es de VLAN. Nos quedan 2 minutitos. Ya. Si yo quisiera borrar un switch y dejarlo en blanco, o sea, borrar toda la configuración que yo hice, existe un comando que se llama erase startup config. Este comando me permite borrar todo el contenido, todas las configuraciones que yo hice en el equipo, o sea, dejarlo en blanco. Usted le da Enter, ¿cierto? Y te va a mandar una advertencia. Borrando la NVRAM, que es donde se guardan los datos de inicio. ¿Quiere borrar todo? ¿Continuar? Sí. Se borró. ¿Cómo confirmo? Show startup config, y si se fijan, startup config no está presente. Ahora, la configuración todavía está en la running. Si yo pongo show running config, me voy a fijar que todavía está la configuración. Por ende, si yo quisiera dejar también la configuración running borrada, tendría que ocupar el comando
reload, que es recargue. Entonces es como un reinicio. Y al reiniciar, el equipo va a quedar en blanco. Aquí me pregunta, sistema de configuración así vamos modificado. Guardar, no, porque quiero que quede en blanco. Procede a recargar, enter. Y ahora va a recargar y es como un reinicio. Entonces al recargar, como la memoria está vacía, va a quedar en blanco. Ya, chiquillos, esa sería la actividad de la semana 1. Espero que si tienen la posibilidad de hacerla por ustedes mismos, la hagan o la corrijan viendo el video. También les voy a pedir de favor que por favor a los compañeros que consulten a sus compañeros si han tenido la posibilidad de visitar el canal, hacer las actividades, por favor, que lo hagan, ¿ya? También les pido que me envíen la autoevaluación para saber qué cosas debo reforzar o con qué cosas puedo avanzar, pero si no me llega esa información, yo no puedo saber cómo está el resto del equipo. ¿Ya? Me han llegado muy poquitas. La de Yetzabel me llegó, por ejemplo. ¿Ya? Y la de Moreno, Alex. Nadie más. Entonces, por favor, necesito las autoevaluaciones también, que me las envíe, hagan las actividades y, por favor, a los compañeros que no tienen acceso, tratar de ver una forma de poder hacerles llegar la